Bueno, vamos a empezar a hablar del estudio de la adquisición del lenguaje para comenzar esta segunda unidad de psicolingüística y adquisición. Y para eso vamos a ver, en principio, qué cuestiones se le plantean al estudio de la adquisición. En principio, bueno, una pregunta básica, ¿en qué consiste la adquisición o aprendizaje de una lengua? Y esta distinción entre estos dos términos la vamos a hacer un poquito más adelante. Es decir, ¿de qué se trata este proceso? ¿Cómo se construye? ¿En qué consiste la construcción del conocimiento lingüístico? En particular de la primera lengua, la lengua materna de lo que vamos a hablar aquí. Se relaciona con otros desarrollos cognitivos, es decir, el pensamiento, los avances en el aspecto cognitivo tienen que ver en el desarrollo del lenguaje o viceversa, es el lenguaje el que incide en el desarrollo del pensamiento o no hay relación entre ambos. ¿En qué medida interactúan la naturaleza y el ambiente, natura y nurtura? Es decir, en principio es innegable que el ambiente tiene incidencia en la adquisición del lenguaje porque efectivamente los chicos adquieren la lengua del entorno, la lengua que escuchan en su ambiente, pero también debe de haber algo que hace que hablen los niños y no otros animales, algo que es específico de nuestra especie, dado que todos los individuos humanos cuando nacen adquieren en condiciones naturales, ¿no? Y si no tienen ningún déficit particular, adquieren la lengua de su entorno y esto no ocurre con otros animales aun cuando estén inmersos en un entorno lingüístico. Es decir, cómo incide el ambiente en la adquisición, pero que también en qué es lo que aporta la naturaleza. Y en ese sentido, los mecanismos, los procesos que nos permiten adquirir esa lengua, ¿son generales, son específicos de dominio? Es decir, son mecanismos o procesos que usamos para adquirir cualquier tipo de conocimiento o únicamente esos mecanismos los aplicamos a la adquisición de nuestra primera lengua. También se investiga qué etapas presenta el desarrollo lingüístico, en qué orden se dan esas etapas, qué pasa primero, qué pasa después. Más específicamente, algunas de las cuestiones que se plantean es si las emisiones lingüísticas infantiles tienen algún tipo de estructura, es decir, si uno puede reconocer ciertas reglas sistemáticas, reglas estables, subyacentes en las emisiones lingüísticas, o si acaso, bueno, todavía en el habla infantil no hay ningún tipo de estructura que sustente esas emisiones. Si siguen reglas los chicos, ¿son como las reglas de los adultos? ¿Son como las reglas del habla adulta? ¿O son diferentes? ¿Todos los chicos siguen las mismas reglas? ¿O cada uno tiene las propias? ¿Todos los componentes del sistema lingüístico se desarrollan al mismo tiempo o tienen ritmos diferentes? Es decir, se adquiere al mismo tiempo y con la misma velocidad el sistema fonológico, el sistema morfosintáctico, el léxico, las habilidades pragmáticas como establecer una conversación o narrar una historia. Todas estas cuestiones, que son algunas de las que guían la investigación en la adquisición del lenguaje, van a atravesar muchas de las cuestiones que tratemos a lo largo de la unidad. Ahora bien, antes de seguir hay que hacer algunas distinciones importantes, como por ejemplo la distinción entre adquisición y aprendizaje. Porque vamos a hablar de adquisición para hacer referencia normalmente al modo en que se internaliza el sistema lingüístico, se construye el conocimiento lingüístico a partir de la exposición natural a la interacción con hablantes nativos en un entorno lingüístico, lo que en general vemos que les ocurre a los niños con su primera lengua. Desarrollan la lengua del entorno. A diferencia de ese proceso, tenemos procesos de aprendizaje, que son procesos ya más conscientes de internalización del sistema lingüístico, de construcción de ese conocimiento lingüístico y también cultural. Y en el aprendizaje normalmente interviene la instrucción formal, la reflexión sistemática, un conocimiento ya explícito del sistema de reglas que subyacen a la lengua. Es lo que, por ejemplo, hacemos cuando adquirimos una segunda lengua en un instituto o en la escuela. Además de la distinción entre
adquisición y aprendizaje, conviene hacer la distinción entre los estudios de la adquisición y los estudios del desarrollo lingüístico. En este sentido, si bien en general vamos a hablar de adquisición en términos generales sin hacer distinciones, uno podría ver cierto matiz diferente entre ambas nociones. Una, una teoría de la adquisición, un estudio de la adquisición puede ser una teoría general que explique por qué la adquisición del lenguaje es posible. Por ejemplo, el caso de Chomsky. Chomsky, a partir del problema de Platón, de esta pregunta de cómo es posible que los chicos sean capaces de saber tanto acerca de su lengua materna, desarrolla, infiere esta hipótesis innatista que dice, bueno, esto es posible porque nacen con una gramática universal. Entonces, una teoría que dé cuenta de la existencia de una gramática universal es una teoría de la adquisición. Es una teoría que nos dice qué condiciones son necesarias para desarrollar una lengua. ¿Qué condiciones? Bueno, tener una gramática universal, tener un dispositivo para la adquisición del lenguaje. Ahora bien, un estudio de la adquisición no necesariamente se ocupa de dar cuenta de las distintas etapas por las que atraviesa el habla infantil, que es lo que sí hacen quienes se dedican a estudiar el desarrollo lingüístico. En estas investigaciones sí se explican, bueno, qué pasa en la primera etapa, qué pasa en el balbuceo, qué pasa con las primeras investigaciones, las primeras palabras que produce el chico, qué pasa con las primeras combinaciones de palabras, por qué se dan en ese orden, se da en ese orden la aparición de los distintos elementos lingüísticos, etcétera. Bien, por supuesto, la investigación del lenguaje infantil presenta dificultades del mismo modo que presenta dificultades el estudio del lenguaje, del procesamiento del lenguaje en adultos. Básicamente porque no es fácil saber qué pasa en la mente del chico durante este proceso, ni qué cambios se dan entre un estadio y otro, de modo que, al igual que con los adultos, es, bueno, que los datos son limitados, eso es un problema. Entonces, a partir de esos datos que son limitados, hay que inferir conocimientos lingüísticos subyacentes, ¿sí? Bien, además, bueno, a esta dificultad que también se da con los adultos, se da también la dificultad de que los chicos no siempre responden, no siempre es fácil establecer consignas que ellos puedan responder. Bien, la metodología de investigación del lenguaje infantil, por lo general se abordan estos tres aspectos: la comprensión, es decir, tratar de ver si el chico comprende o no comprende adecuadamente una expresión o un tipo de expresiones; la producción, es decir, evaluar cómo el chico produce sus emisiones lingüísticas; y la imitación. Gracias a la imitación podemos saber si el chico es capaz o no de repetir lo que se le dice y a partir de allí sacar conclusiones acerca de qué aspectos de su lengua, por ejemplo, no están aún maduras. Bien, ¿cómo se recogen estos datos del lenguaje infantil? Bueno, básicamente a partir de la observación y de la experimentación, ¿sí? Mediante la observación, la idea es, bueno, acercarse al sujeto de estudio, hacer la mínima intrusión a ese ambiente natural en el que él se desarrolla y tomar registro de su comportamiento lingüístico espontáneo en la vida cotidiana. Uno puede recoger esos datos de manera periódica; muchos estudios a veces más controlados requieren algunas precisiones, ¿sí? Como para decir, bueno, anota cuándo el chico hace tal cosa o cómo responde a la lectura de un cuento, por ejemplo. Y bueno, los datos observacionales son interesantes porque muestran, bueno, la conducta infantil sin límites, espontánea, tal como el chico la desarrolla. Pero a veces es difícil guiar al chico para que realice determinadas emisiones que uno pretende estudiar. Uno como investigador se tiene que limitar a lo que la situación le ofrece y por eso normalmente es una muestra parcial de lo que uno está estudiando. No siempre es una fuente de datos útil para abordajes que se centren en algún aspecto particular. A veces uno, bueno,
puede salvar estas dificultades buscando muestras amplias de individuos, pero normalmente tiene esas limitaciones, por lo tanto es necesario también recurrir al método experimental o al método de elicitación. Es decir, elicitación significa, bueno, generar las condiciones para producir, para motivar la aparición de determinadas conductas. Entonces, en los experimentos yo puedo tener experimentos que busquen elicitar conductas verbales o no verbales o reacciones verbales y no verbales en circunstancias controladas que me permitan a mí, por ejemplo, repetir el experimento para obtener información mejor, más concreta, sobre algún aspecto de la competencia o de la actuación verbal. Entonces, a partir de una hipótesis de trabajo, uno desarrolla o diseña determinadas tareas, ¿sí? Para orientar a que el chico, por ejemplo, produzca determinadas estructuras lingüísticas o señale la figurita que mejor representa una emisión, o bien, bueno, se le pide que actúe con muñequitos una determinada situación, es decir, realice ciertas órdenes, de modo que se pueden así establecer o sacar conclusiones acerca de sus habilidades de comprensión y producción. Además, en caso de chicos muy pequeños, es decir, con bebés, con los que bueno, no pueden responder a órdenes o consignas relacionadas con aspectos verbales, muchas veces lo que se hace es trabajar a partir de sus reacciones fisiológicas a los distintos estímulos. Por ejemplo, controlar el ritmo cardíaco o la tasa de succión no nutritiva, es decir, el ritmo con que succionan el chupete, o si giran preferentemente la mirada a una cosa u otra, para tomar eso como indicador de que el chico está percibiendo algún tipo de cambio o algún tipo de aspecto interesante en los datos del entorno. Por ejemplo, saber si es capaz de discriminar entre diversos sonidos o entre patrones de entonación diferentes. Bien, además de estas tareas observacionales o experimentales, pueden hacerse en estudios transversales o longitudinales. Los estudios transversales son los que trabajan con dos o más grupos de sujetos, ¿no? Comparando los resultados obtenidos en cada uno de esos grupos. Por supuesto, esos grupos se organizan tomando en cuenta algún criterio, la edad o el nivel lingüístico o el nivel de inteligencia, por ejemplo. La idea es que sean representativos, es decir, que tengan una cantidad amplia de individuos, estén equilibrados, sexo, clase social. Y esto, bueno, nos permite tener muchos datos acerca de la conducta lingüística de un grupo importante de individuos y esto además a su vez nos permite hacer generalizaciones. La contra es que suele tener es que no podemos ver el patrón evolutivo, es decir, cómo se pasa de una etapa a la otra y qué cosas pueden intervenir en ese pasaje de una etapa a la otra. Para lo cual es necesario hacer también estudios longitudinales, es seguir a uno o más sujetos a lo largo de un determinado periodo para ver, bueno, qué pasa en una determinada edad, cómo evoluciona hacia otro estadio y cómo eso se relaciona con determinados aspectos de la experiencia lingüística del chico. Por supuesto, normalmente estos estudios son más costosos, no siempre es fácil disponer de los sujetos, no siempre es fácil mantener su atención o su interés en el estudio. Por lo tanto, conviene siempre equilibrar y por eso algunos proponen tareas o diseños de investigación secuenciales donde se combinen estudios transversales con longitudinales. Por supuesto, esto también hay que sumar a este tipo de estudios los estudios de simulación cognitiva con computadoras, como ya de eso algo hemos hablado en la unidad introductoria, es decir, con una simulación del comportamiento lingüístico humano con computadoras, desde un enfoque conexionista generalmente, tratando de acercarse a las explicaciones neurobiológicas, ¿sí? Entonces, se diseñan redes que simulan ser las redes neurales reales y se van construyendo tratando de reproducir las características de las neuronas y sus relaciones. Y con estos modelos, normalmente se trata de simular cómo se va
cómo va construyéndose un conocimiento lingüístico y cómo eso se relaciona con el entorno. Además, por supuesto, las imágenes cerebrales, como ya también hemos visto en relación con el estudio psicolingüístico en general en la unidad introductoria, las imágenes cerebrales que nos permiten saber qué pasa con el cerebro, qué actividades está haciendo el cerebro cuando el chico está llevando adelante una tarea lingüística. Bien, los materiales que se usan son también variados y el avance tecnológico ha permitido contar con muchas fuentes de datos alternativas. Una de las más utilizadas es la base de datos del sistema CHILDIS, Child Language Data Exchange System, que pueden visitar en, en esas direcciones y que consiste en un sistema de intercambio de datos de lenguaje infantil que se comenzó a desarrollar en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos y que es muy interesante porque cuenta con una gran cantidad de archivos de audio y de video de intercambios infantiles en una gran cantidad, una gran variedad de lenguas, que además muchas de esas o casi todas esas muestras a su vez están transcriptas y están transcriptas de un modo que está regulado para que todo el mundo entienda en qué consiste la transcripción o qué significa cada uno de esos signitos, pero además también están hechas estas transcripciones de modo tal que uno automáticamente por medio de programas que ofrece el sitio Childis pueda buscar determinadas cosas. Bueno, y mucho más. Hay también materiales de enseñanza, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podemos ver una imagen, una captura de pantalla del sitio Childis, donde pueden ver ustedes en qué consiste básicamente, qué tipo de recursos les ofrece y básicamente lo que a nosotros nos interesa es esta base de datos, ¿no? Que tiene un índice, es una base que uno puede ir recorriendo. Y yo aquí, bueno, salteé una pantalla y me fui directamente a las bases de datos que hay de español, como ven a la izquierda, ¿sí? Aquí tienen las distintas bases de datos del español. Uno puede hacer clic en cualquiera de esas bases y va a encontrar allí muchas transcripciones de grabaciones realizadas con chicos del tipo de las que aparecen aquí, ¿no? Aquí hay una transcripción de la base de datos de Serra y Solé, ¿sí? Donde tienen en las primeras líneas hasta la línea 7 más o menos algunos comentarios que permiten ubicar de qué situación se trata, cuándo fue grabada, quiénes participan, etcétera. Y después el intercambio con una serie de signitos que, como decía, están acordados para saber qué significa cada cosa, dónde hay una pausa, dónde hay algo que no se entiende, cuál es una palabra inventada, etcétera. Y además otras indicaciones que nos sirven para encontrar automáticamente en la base de datos distintas cuestiones. Bueno, esta es la bibliografía obligatoria para el tratamiento del tema. En este capítulo ustedes tienen una presentación general de los estudios de adquisición del lenguaje con su historia y demás, cosas que vamos a ver al final de esta unidad. Y en relación con las metodologías de estudio, tienen el punto 5 de este capítulo.